Bueno, arrancamos. Ya estamos grabando, Dale. transmitimos en vivo. Entonces, esta clase magistral para mí va a ser. No, Sí. no me digas eso. No es magistral. Bueno, yo me voy a permitir una licencia. A Cuando ver. yo me recibí, ya estaba Mariana en una cola de un tribunal. En esa época eran tribunales. Allá lejos, todos amuchonaditos, no podríamos estar ahora por la pandemia, y ella ya estaba. Y eso está bueno, porque nos cruzamos después en el fuero con alguien que fue un abogado de a pie. Yo copio al doctor Damián Bess, que también lo conocés, Mariana. Sí, Damián claro, Damián. habla siempre, para mí, no lo debe haber inventado en la frase, pero me gustó a mí el tema de los abogados de a pie, que somos los que estamos del otro lado. Y Y siempre nos sí. fijamos que los que están del otro lado del mostrador no saben porque a fin de mes tienen el sueldo. Y si alguien sabe de caminar el derecho, es la doctora Villar, ¿sí? Y sabe de la práctica, y bueno, esto entre nosotros no digan nada, todos sabemos que es el juzgado que mejor funciona. Y esto No. pero No, no hay mucha falencia, pero bueno, no vamos a hablar de eso porque yo acá les vengo a contar cosas de la experiencia y para que les sirva a ustedes en la práctica cotidiana. Así que esperemos eso. Yo le decía recién a Vero que a mí no me molesta que me interrumpan. No pretende ser sino un intercambio entre lo que les puedo contar yo, algunas cuestiones un poquito más técnicas, pero no piensa hacer esto ni una clase ni magistral, ni menos de la teoría general de las medidas cautelares, ni mucho menos. Pero sí un poquito de cómo manejarse, cómo viene bien manejarse en cada uno de los procesos de familia. Vamos a ver algunos en materia de medidas cautelares y cuáles son y un poco cómo presentarlas y un caso, como les decía al final. ¿Sí? todo tuyo la clase, Mariana, estamos atentos. Bueno, muchísimas gracias. Yo, como siempre, tengo que agradecer a la Facu, de donde soy fanática de dos lugares, del Colegio de Abogados y de la Facu. Así que muchas gracias al foro, a la Facu en sí misma y a la Secretaría de Posgrado, que sé que organizan estas charlas. Y para mí es un honor poder compartir con ustedes. Son muchos colegas de hace muy poquito. Yo sé, para los que no saben, hace 2 años que estoy en el Poder Judicial, en el juzgado de familia número 1, pero toda mi vida, toda mi carrera, mi vida profesional, estuve trabajando como abogada y de familia. Así que eso que decía Vero de patear la calle y los tribunales, y eso lo conocemos un poco. Pero bueno, vamos un poquito para hacerlo bien ágil. Mañana es feriado, así que van a poder descansar. Acá alguien, yo las preguntas, si quieren, me las pueden hacer, les repito, entre medio, levantan la mano, no sé, Vero, cómo se manejan con el loguito Sí, o interrumpe. si vos querés pueden levantar la mano y habilitamos el audio o las transcriben en el chat. Lo que Bueno, pregunto como quieran ustedes. Yo prefiero charlarlo más que leerlo, pero bueno, como ustedes prefieran. Bueno, vamos a hablar, el tema que nos convoca hoy son las medidas cautelares en los procesos de familia. Y obviamente, como ustedes saben, el conflicto de familia, el conflicto familiar, es aquel en el que sí o sí se requiere una solución pronta, una solución efectiva, para poder apaciguar o al menos tratar de colaborar en pacificar esos ánimos. Este conflicto familiar, estos problemas que todos conocemos, ya sea por nuestros clientes, por nuestra propia vida, requieren, como bien lo hace el código y la normativa, una tutela preferencial, ¿sí? Entonces, ¿por qué una tutela preferencial? Justamente porque en los conflictos de familia, en los procesos luego de familia, los intereses que vamos a tutelar no solamente son los de la actora o demandada, involucra y excede a las partes que están dentro de este conflicto. Involucra a los hijos, involucra a la familia en sí, ampliada, involucra a las parejas, involucra al empleador en caso de, por ejemplo, alimentos. Entonces, las medidas cautelares, hablando de prontez y hablando de efectividad y hablando de cuestiones urgentes, son casi protagonistas de los procesos de familia. Y como ustedes sabrán, durante toda esta época de pandemia, la medida cautelar fue prácticamente el proceso de familia. Un poquito vamos a refrescar muy por arriba cuáles son los tipos de tutelas. Tenemos la tutela común, que es aquella en la cual tenemos la total incertidumbre respecto de un derecho que se pretende, y entonces se requiere de un proceso con pruebas, con audiencias, con debate, con alegatos, un proceso de conocimiento
para poder vislumbrar esa petición. Luego tenemos la tutela que llamamos la tutela cautelar. Ustedes díganme si voy muy rápido, si hablo, interrúmpanme las veces que sea necesaria. En la tutela cautelar, la verosimilitud de ese derecho pretende afianzarse en virtud de la peligrosidad en la demora en la resolución. El proceso de conocimiento, y en general no solamente en los procesos de familia, sabemos que tienen plazos mucho más extensos y que pueden incluso dilatarse aún más respecto de otras instancias, pero en la tutela cautelar el peligro en la demora es la distintez que hace que se requiera una resolución anticipada o pronta. A su vez tenemos la tutela anticipada o anticipatoria, que es una tutela en la cual accesoriamente a un proceso de conocimiento se requiere una resolución que en alguna manera adelanta un poco lo que puede hacer una resolución en sentencia definitiva. En civil hay un caso muy concreto, que es un caso de la Corte, en el cual, el caso Camacho Acosta, en el cual a partir de ahí un poco se genera esta tutela anticipatoria, en el cual en un caso de daños y perjuicios un empleado pierde una mano y obviamente como tutela anticipatoria se requiere, se le intima a abonarla y a proveer de una prótesis porque esa mano tenía una herida que determinado tiempo tenía antes de que cicatrice, y entonces el juez, en este caso la Corte, dicta una medida anticipatoria dentro de un proceso de daños. En fuero de familia, la clásica medida de tutela anticipatoria, por ejemplo, es el alimento provisorio. Otra es, después lo vamos a ir viendo en cada uno de los procesos, la fijación de un régimen provisorio en una comunicación. Y por último tenemos la tutela, que ustedes muy conocidamente ya la hemos estudiado en procesal, en los civiles también, la medida de tutela autosatisfactiva. La medida autosatisfactiva no accede a un proceso principal como hablábamos de la anticipatoria. El clásico ejemplo en materia, y vamos a ver después un caso concreto como yo les dije, es el proceso de violencia. En el proceso de violencia, a mi criterio, es una medida autosatisfactiva. Pues, ¿qué hace? Suprime la violencia y luego se tendrán que debatir en otras causas, en otros trámites autónomos, las cuestiones de fondo si se requiere. Si no, se agota en sí misma. El motivo es suprimir la violencia. Vamos a ver después un caso de la Suprema Corte que está muy interesante porque habla mucho sobre los requisitos en las medidas autosatisfactivas y las diferencia con una cautelar. Todos saben, y eso lo sabemos no solamente de la facultad, sino también de las presentaciones que ustedes hagan en sus expedientes o en sus trabajos, si están aún en la facu, que las medidas cautelares en general requieren requisitos de admisión. Los clásicos requisitos de admisión son, ustedes ya saben, la verosimilitud del derecho, que un poco hablábamos recién, el peligro en la demora y la contracautela. Pues bien, en el fuero de familia, las medidas cautelares tienen caracteres especiales, efectivamente, y muchos de estos requisitos que se exigen en sede civil se atenúan en el fuero de familia. A mí me costó muchísimo, mientras que ejercía, entender esto de por qué una medida cautelar se le daba traslado. Y se los digo de hace bastante, pero ahora lo vamos a entender un poco, y lo vamos a ver con casos especiales. Yo, ¿por qué es una medida cautelar? Me la tiene que decretar y no le tiene que dar traslado, ni que... Pues sí, por eso mismo que les estaba diciendo que en el fuero de familia los requisitos se tienen necesariamente que atenuar. Obviamente que en fuero de familia y en procesos de familia, salvo algunas excepciones en cuestiones netamente de contenido patrimonial, no se requiere la contracautela para admitirse. Así que ahí tenemos una de las primeras diferencias o caracteres especiales de las medidas cautelares en familia. La verosimilitud del derecho se limita básicamente a acreditar el vínculo. O sea, solamente acreditando el vínculo de hijo, de cónyuge, de conviviente, se puede proveer o se puede admitir una medida cautelar en el fuero. Prácticamente no debe probarse el peligro en la demora, ya que esto que hablábamos antes, las cuestiones de familia, y salvo cuestiones muy concretas y que requieran determinada cuestión urgente, no se presume que son urgentes, se presume que
se requiere una resolución rápida, pronta, eficaz. Que pase o no es otro tema. Estoy leyendo a la vez lo que está escribiendo en este momento Karen. Dice, existe un fallo donde... Se me borró. Después lo leemos, Karen, lo que estás poniendo vos. ¿Querés que te lo lea, Mari? ¿Querés que te lo lea? ¿Cómo? ¿Querés que te lo lea? Como quieran, si no, sigo un poquitito más y ahora pasamos, Vero. Así termino un poquito con los caracteres y sí, ahora le doy la palabra a Karen que estaba preguntando algo. Otra de las cuestiones importantes era esto que yo les decía antes. Pueden sustanciarse las medidas cautelares en general, en civil o en laboral o en algún otro fuero, no se sustancian, se decretan inaudita aparte. En familia se pueden sustanciar. De hecho, les diría que el 70% de las medidas cautelares requieren sustanciación. ¿Y por qué requieren sustanciación? O sea, traslado a la otra parte, o al menos a una asesoría. La razón es muy simple, es los intereses que están en juego. Los intereses que están en juego muchas veces requieren este traslado, y ahora lo vamos a ver en cuestiones concretas, y este traslado siempre va a ser por el plazo más breve. Pueden ser 24, 48, hasta 2 días como máximo. Esto hace que muchas veces las medidas cautelares tramiten prácticamente como una incidencia si ustedes están hablando de una cuestión principal. Las medidas, perdón, Karen, no sé qué era lo que habías preguntado, si querés decírnoslo, y si tiene que ver con los caracteres de las medidas cautelares. Karen quiere encontrar un fallo que no... No sigo. No, Mari, Karen busca un fallo en donde no sea necesario la contracautela en los procesos de familia, que es un poco lo que vos nos adelantabas cuando no hay contenido patrimonial. Bien, ahora después le paso algún no tengo justamente acá el fallo, pero hay muchos. Hay muchos y la jurisprudencia y la doctrina contesten eso. Así que se imaginan que para requerir el alimento en ningún juicio de alimentos a ninguno nos han pedido contracautela. Así que prácticamente es una doctrina de la jurisprudencia pacífica en ese sentido, pero algún fallo en concreto y bastante viejito hay. Las medidas, otra cuestión importante es en relación a las medidas que se piden con anticipación al inicio del proceso. Ustedes saben que el artículo 207 del Código Civil, del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia dice que las medidas cautelares caducan si no se inicia la acción a la cual accederían dentro del plazo de 10 días, desde que se trabe la medida. Recuerden eso siempre. Pues bien, en familia, este plazo está muy elongado y es muy flexible, y de hecho, en algunas cuestiones especiales, como por ejemplo las vinculadas con toda la materia, hablamos de medidas anteriores al inicio del proceso, para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, el artículo 722 del Código Civil y Comercial, que habla de todas esas medidas que pueden tomarse durante las medidas relativas a los bienes que integran o que integraban la comunidad de matrimonio o con cuestiones de nulidad de matrimonio, este plazo directamente no se aplica. Acá también hay fallos y después los podemos recopilar para que ustedes los tengan. Pero recuerden que la jurisprudencia en materia de familia atenúa absolutamente todos los plazos. Ahora bien, vamos a ver, si a ustedes les parece bien, algunos procesos, y sobre todo en estos procesos de familia, cuáles son las medidas cautelares o las medidas que se piden más usualmente, y un poquito ver cómo hay que plantearlas, cómo se tienen que articular para que procedan, y algunos tips, como hablábamos antes, para que la resolución sea pronta y rápida. Vamos a hablar entonces del proceso de alimentos, que es en el top 10 del ranking, por lo menos de mi juzgado, es después de las violencias el proceso de alimentos, el cuidado personal de los hijos y el divorcio. Y en el divorcio tenemos varias ramas, como vinculadas también la compensación económica, la liquidación de la comunidad, que este es un tema que tendríamos que hacer una charla aparte porque tiene muchísimas variables de medidas cautelares y muy complejas, y muy difícil que a veces los abogados y las partes de los funcionarios también lo entiendan. Acá está la doctora Jara, que no me deja mentir en las cuestiones patrimoniales. Hemos tenido un caso de ella muy concreto, que si después lo querés contar, Telma, con todo gusto, en el cual
teníamos 500 millones de medidas cautelares. Entonces, si les parece bien, en otro momento vamos a ampliar un poquito más en otra charla, por supuesto, sobre la cuestión de liquidación de la comunidad, que es muy, muy interesante, es uno de los temas que más me gusta a mí. Vamos a hablar también de exclusión de hogar y de uso de vivienda familiar y algunas cuestiones muy concretitas sobre los procesos de determinación de capacidad, que uno los ve muy ahí, muy que no, yo salud mental no, determinación de capacidad no, pero no les puedo explicar la cantidad de causas que hay sobre salud mental. Y los abogados mucho no los presentan, son muchas más las defensorías, y es una fuente de laburo. Las defensorías o hasta a veces de oficio, y la mayoría de las medidas cautelares en los procesos de determinación de capacidad se dictan de oficio, pero es bueno que ustedes lo conozcan también, por si lo tienen que iniciar. Vamos entonces, si les parece bien, al proceso de alimentos. Obviamente, el proceso de alimentos, no hace falta, no vamos a hablar acá de las materias y las cuestiones específicas de cada proceso, esto ustedes ya lo conocen, pero sí vamos a hablar de cómo articular y cómo presentar las medidas cautelares o peticionarlas dentro de cada uno de los expedientes y en qué momento. El proceso de alimentos, las medidas pueden ser presentadas con antelación o después incluso del proceso. Esto es, ¿cuáles serían las medidas cautelares que nosotros podemos peticionar antes de la sentencia? ¿Sí? Puede ser con la demanda o a lo largo, antes de la sentencia. La clásica, que hablábamos recién, también en el orden de cautelares, creo que es la primera y la que si no la piden se dicta de oficio también muchas veces, que es el pedido de alimentos provisorios. Ustedes cuando inician una demanda de alimentos, punto 1, objeto, punto 2, hechos, punto 3 o antes, fijación de alimentos provisorios. Y es importante algo, cuando peticionen la medida cautelar, y si no ponen como medida cautelar, funcionan como medida cautelar o anticipatoria, cuando pongan o peticionen el alimento provisorio, no dejen de poner un importe, un porcentaje, no lo dejen librado al juez. ¿Por qué? Porque el juez va a tener que probarlo. Ustedes por ahí como parte pueden dar elementos, aunque sean prima facie, suficientes como para poder determinar una cuota, ¿sí? Hay porcentajes, si hubiera un sueldo, que más o menos están acordados a lo largo ya les diría, de la provincia de Buenos Aires, porcentajes de provisorios o sumas, pero bueno, eso en cada caso concreto, por eso no les puedo decir cuál sería el porcentaje de provisorio y cuál sería un importe provisorio de acuerdo a una edad, pero en cada caso concreto y de acuerdo a la cantidad de hijos y el caudal económico que ustedes sumariamente puedan acreditar, el juez está en condiciones de fijar casi en el primer despacho, yo lo hago en el primer despacho, el alimento provisorio si es que lo peticionan. La fijación del alimento provisorio como cautelar es inaudita aparte. No se le corre traslado al futuro demandado o obligado a ver, ¿te parece bien que fijemos? No, se fija inaudita aparte. Esta es una de las cuestiones, por eso también la consideramos una medida anticipatoria, como hablamos, acceder al principal. Sí es importante, les reitero, y esto a veces no está en las demandas o en las peticiones de cautelares de alimentos provisorios, que es un importe aproximado y a veces otro error muy usual es que el mismo importe de la cuota alimentaria se pide como provisorio. Eso es un error. No podemos pedir un 20% de provisorio y un 20% definitivo, ni podemos pedir 10.000 pesos de provisorio y 10.000 pesos de definitivo. En tal caso, es muchas veces en esos casos, no se provee el alimento provisorio o se lo supedita a las resultas de la primera audiencia del artículo 636. Otra de las medidas cautelares que ustedes pueden peticionar con antelación a la sentencia de alimentos es el embargo preventivo de bienes. Obviamente que esta medida, el embargo ya lo conocen, tiende a asegurar los alimentos futuros. La fijación de este embargo, si ustedes peticionan el alimento provisorio y el embargo de bienes para asegurar el alimento provisorio, tiene carácter restrictivo. ¿Qué significa? Que ustedes van a tener que demostrar el riesgo de por qué queremos trabar embargo, porque todavía quizás no incumplió y nosotros le estamos trabando una medida para alimentos futuros. Pero si podemos probar que
sacó un pasaje para irse a España, que tiene las sesiones o le inventa la casa y que está dilapidando todo, aún en el primer despacho o en un despacho siguiente o como cautelar autónoma dentro del mismo proceso de alimentos, ustedes pueden peticionar el embargo preventivo de bienes del demandado, incluso, lo vamos a ver después, no solamente del demandado, de terceros. ¿Sí? Ahora después lo vamos a ver que esto a veces no se peticiona. Les vuelvo a reiterar, el embargo con antelación a la sentencia tiene carácter restrictivo. Distinto es cuando ya tenemos una sentencia de alimentos que condena a una suma determinada con más sus intereses, etcétera, etcétera. ¿Queda claro este primer punto respecto del proceso de alimentos? ¿Alguna duda? Si no, seguimos con los alimentos después de las medidas después de la sentencia. ¿Sí? Ahora bien, cuando ya tenemos una sentencia que condena al pago de alimentos, ¿cuáles son las medidas que se pueden peticionar si es que no se hicieron antes? El provisorio seguramente esté, y ese provisorio es el que nos va a permitir luego practicar una liquidación respecto de la cuota suplementaria que el juez deberá determinar, y con eso, y con una liquidación aprobada, tendremos un importe líquido que por supuesto va a seguir devengándose a lo largo de la vida del alimentado, que nos permite habilitar casi todas el resto de las medidas cautelares. ¿Cuáles son las más usuales? El embargo preventivo, que se convierte generalmente en definitivo con posterioridad, salvo el cumplimiento. Este embargo, con posterior a la sentencia, que ya tenemos una suma, o puede ser una suma suplementaria, una cuota ya fijada, puede superar el porcentaje que se permite respecto de los saberes, jubilaciones y pensiones. Es decir, que puede superar el 20%. No hay límite para el embargo, como puede haberlo en otras materias. Entonces, en cuestión alimentaria, el porcentaje que se puede embargar con posterior a la sentencia respecto de haberes, jubilaciones, pensiones, puede ser superior al 20%. Y acá les voy a hablar también de otra medida de embargo, que es los embargos respecto de bienes de terceros. Hay un caso concreto y que de hecho últimamente y sobre todo en la época de pandemia, como nos preguntaba recién Telma, en época de pandemia el tema de los incumplimientos en virtud de pérdida de trabajo, de ingresos, de tener que cerrar comercios, de enfermedad y demás, ha hecho que muchas de las cuestiones alimentarias se hayan incumplido y se hayan tenido que sustanciar reclamos respecto de, por ejemplo, abuelos o parientes afines o pareja o afines. Puede ser, si alguno es afín, tenga cuidado porque puede ser que les caiga algún reclamo. Esto hace que el artículo 668 del Código Civil permite que se traben embargo respecto de bienes, en este caso concreto de los abuelos, también para garantizar alimentos futuros. ¿Y qué pasa acá? ¿Se tiene que probar el incumplimiento? A veces no, según el caso concreto. Evidentemente, les vuelvo a contar, los casos concretos que yo he tenido de aplicación de estas medidas han sido durante la pandemia y ante incumplimientos notorios por parte del obligado principal. ¿Sí? ¿Se lo cita a los abuelos? Sí, claramente, pero el hecho es que se tramita casi, les diría, como una incidencia, la medida cautelar casi como una incidencia sumamente rápida. Si no tenemos ningún bien y tenemos una hermosa sentencia que nos dice todo lo que vamos a cobrar o todo lo que va a cobrar nuestro cliente como cuota suplementaria o como alimento atrasado, tendremos que ofrecer siempre subsidiariamente. Si conocemos bienes, los denunciamos. Si no conocemos bienes, la inhibición general es la medida que se tiene que peticionar cuando no hay bienes en embargo. Esta medida hace que cualquier incorporación patrimonial que el obligado al pago tenga sea bloqueada por esta medida cautelar. Si tuviéramos la suerte de tener un megamillonario que tiene sucesiones, sociedades, empresas y demás, tendremos otra batería de medidas cautelares como, por ejemplo, la intervención judicial de sociedades, la designación de un recaudador, la prohibición de contratar, bueno, bloqueo de acciones. Hay un montón de cuestiones
ya que exceden y son más de carácter societario, pero que también nos permite un inventario. Bueno, hay un montón de medidas que tienden a asegurar una sentencia. El tema es que son hermosas las medidas, pero la persona, nuestro cliente, quiere cobrar los alimentos y ustedes quieren cobrar los honorarios. Y si tenemos que empezar a subastar después acciones, derechos hereditarios, que muchas veces pasa realmente, hasta les diría que es antieconómico. Es preferible a veces trabar una medida de inhibición y en algún momento, o otras medidas que ustedes tienen, como por ejemplo la inscripción en el registro alimentario, que no son cautelares, pero que son medidas asegurativas, como por ejemplo también la salida de... Veo algo de la subasta, ahora te respondo, Telma. Las medidas de salida del país, la interdicción de salida del país, esas han resultado, ha habido casos muy mediáticos que ustedes ya los conocerán, en el cual el impedimento de salida del país de un deudor alimentario ha hecho que tenga que volver a pagar y después te vas. En otros casos, en casos muy conocidos, del fuero de Rawson, el doctor, no voy a decir el nombre por las dudas porque ya no es juez, ha dictado medidas de oficio en las cuales se le secuestraba el celular a alguien que tenía que trabajar con celular para poder, o en una cerrajería también le cerraba el negocio para que no pueda ejercer el comercio hasta que no pague la deuda alimentaria. Hay muchas medidas. La creatividad de cada uno de ustedes, o en caso particular también de oficio del juez, va a permitir que en este caso, si son alimentos para menores de edad, se priorice ante todo ese cumplimiento. La prohibición de no innovar respecto de bienes, la prohibición de renovar la licencia de conducir, también se puede peticionar. En algunos casos se han opuesto algunas, en este caso unas defensorías, creo que fue, porque el demandado, el deudor alimentario, trabajaba de eso. Bueno, entonces dijimos, entonces te tenemos que poner un perito inventariador o un recaudador al lado tuyo que vaya con vos en el camión que recauda, porque si tenés que trabajar, no estás trabajando para pagar la cuota alimentaria, estás trabajando para vos. Entonces, si vas a trabajar y te damos la licencia, era un transporte de, no me acuerdo si de leche o de lácteos, que habían peticionado, una de las partes había peticionado eso que dice Telma, que es que se le bloquee la licencia de conducir, que no se le renueve, etcétera, etcétera. Pero bueno, el derecho a trabajar se puede garantizar, y también se puede garantizar la cuota alimentaria con un inventariador o un recaudador, un perito recaudador, el cual tenga que rendir cuentas de todo lo que ingresó por esas remitos, facturas. Bueno, es tedioso a veces, pero sí, se puede garantizar de alguna manera la recaudación de esas sumas y tener un control. Y de eso retener lo mayor posible para, en este caso, tenerlo a cuenta de la cuota alimentaria. Ingreso al club de golf, hubo un caso, es verdad. ¿Saben qué? Hay un caso que eso lo sacamos, esto se lo puedo contar porque ya pasó, pero un demandado moroso de alimentario era pastor de una iglesia evangélica. Entonces, libré un oficio a las autoridades eclesiásticas, que no sabían ni cómo se llamaban, poniendo en conocimiento de esta deuda, porque el pastor recaudaba, no sé, se llama diezmo, cómo era en esa iglesia, que ahí lo había averiguado, esto del año pasado. Y inmediatamente la suma que debía el pastor la obló la iglesia. Así que, mientras que resulte, ustedes pidan. Después verá, pide y se te concederá, decía. En ese caso me reía porque era literal. El pastor debía plata. Ahora bien, vamos a las cuestiones de cuidado personal, que esto también ha sido durante la época de pandemia un tema súper álgido, un súper heavy, y en el cual las medidas cautelares revoleaban todos los días. Ustedes, las medidas cautelares, y sacábamos todas una diferente cada día. El régimen de comunicación, tanto sea en el régimen de comunicación como en el cuidado personal de hijos, vamos a hablar de cuidado personal, que digamos es la madre. El régimen de comunicación es una de las medidas cautelares. Si ustedes inician un pedido de régimen de cuidado personal compartido indistinto,
no dejen de ofrecer un régimen de comunicación para garantizar a los hijos de sus clientes el contacto con la otra parte. Eso es de buena práctica. Porque si no, la otra parte va a pedirle como medida cautelar se fije un régimen provisorio. Ustedes ofrézcanlo porque dan herramientas al consejero de familia o al funcionario que intervenga en la primera audiencia que ustedes tengan en una etapa previa, prácticamente la resolución de esa cautelar, ¿sí? O de ese ofrecimiento. Si no, atrás tienen una resolución cautelar si no llegan a un acuerdo en estas instancias. Otro de los puntos importantes o de los más usuales, se van a reír, pero uno de los más usuales en el cuidado personal durante esta última época fue la elección de los colegios, medidas cautelares para elección de los colegios. A veces uno lo puede creer, porque decís, no puede ser que no se puedan poner de acuerdo, está bien, no se ponga de acuerdo en la plata, no se ponga de acuerdo en cómo se reparte la casa, pero no hay posibilidad que no se pongan de acuerdo en el colegio de los chicos y que los chicos pierdan días, meses, entonces se impone una cautelar. Muchas veces también de oficio y sin conocer a veces, y acá es una clásica medida con sustanciación. ¿Saben por qué con sustanciación? Porque si el juez no conoce ni a qué colegio van los chicos, porque uno dice que quiero que vaya al Trinity y el otro que no es que quiero que vaya al colegio judío y el otro al colegio católico. Ya eso podría ser debate. La cuestión es la cercanía de cada casa, el valor de la cuota, bueno, cuestiones que no llegan a un acuerdo se tienen que resolver cautelarmente. Entonces yo en esos casos, y la mayoría de las cuestiones relativas al cuidado personal o los regímenes de comunicación, cito a los chicos, fijo un 12. Entonces hay una sustanciación, por eso hablábamos de la bilateralidad. No siempre es bilateralidad, a veces se cita la asesoría, a veces se fija un artículo 12 para resolver una cautelar. El tema de los colegios es uno en el cual les fijo artículos 12 para resolver cautelares, muy cerquita. Y si puedo, ahora este último tiempo estoy pudiendo hacerlos presenciales y es mucho mejor. Los artículos 12 ya lo hemos hablado en otras charlas, mediante Zoom, la verdad, no resultan mucho, pero presencial es distinto. Otra de las cuestiones también relativas a las medidas cautelares que se peticionan en este tipo de procesos son las autorizaciones de viaje, que a veces son autónomas o a veces están dentro de un cuidado. Estas también deben ser sustanciadas. Así sea que el padre está en Estados Unidos y la mamá está acá y quiere viajar a Brasil, al menos se trata de ubicar por mail, por teléfono, a través de la trabajadora social o a través del juzgado de alguno de los funcionarios, con un llamado para tratar de intentar un acercamiento o una autorización voluntaria y no cautelar. También se escucha a los chicos. Las interdicciones de salida de la ciudad. Las interdicciones de salida de la ciudad, cuando un papá reclama un cuidado personal o unilateral, o en algunas otras cuestiones también, como por ejemplo las situaciones en los procesos de violencia, que hoy específicamente no vamos a hablar de los procesos de violencia, pero que en otra oportunidad hablaremos. La interdicción de salida de los chicos de la ciudad por temor a que el papá que no los devuelva se los lleve o salga de la provincia o salga del país, son medidas muy habituales que también se decretan inaudita parte y con una mínima vista posterior a la asesoría. Otra cuestión, otra medida cautelar también habitual en el cuidado personal, pero ya no tanto como cautelar, sino como sanción. Se peticiona como cautelar, pero muchas veces funciona como sanción. ¿Qué pasa con los chicos cuando son muy chiquitos? Bien, ahora lo hablamos, Telma. He tenido chiquitos de 2 y 3 años presenciales. Y con la verdad de un viaje prácticamente no hace falta mucho. Pero con cuestiones de colegio a veces los chicos no pueden decidir, pero sí relacionados, sí, ya están yendo a un colegio, si quieren cambiarse o no, si van al jardín, cómo se llama la maestra, si les queda cerca. Bueno, se ven un montón de cuestiones, pero se los escucha igual, se los ve igual a los chicos. Les decía, otra cuestión importante es el cambio de guarda. El pedido de cambio de guarda a veces funciona como cautelar o muchas veces como sanción ante los incumplimientos, incluso el incumplimiento de medidas cautelares. Hay un montón de incumplimiento de medidas cautelares. Y en temas de cuidados de chicos, de hijos o de regímenes, una de las sanciones es, en orden de graduación, las 30,
apercibimientos y cambio de guarda. Y lo hay. Y lo hay y también requiere una sustanciación. El reintegro de hijos, que también está vinculado con estas materias, generalmente está muy asociado con las cuestiones de violencia familiar, pero también funcionan como autónomas, como demandas autónomas, como medidas autónomas. Por ende, prácticamente resultarían los pedidos de reintegro de hijos, que también muchas veces se sustancian, o de acuerdo a las circunstancias que vienen de causas conexas presentadas, se puede decretar inaudita parte y luego debatir respecto de las cuestiones de fondo. No sé si queda alguna cuestión más respecto a eso, si no voy a pasar al divorcio y acá sí nos vamos a meter en algunas cuestiones de tipo patrimonial. En todos los procesos de familia, y en todos los procesos en general, las medidas, ¿dónde se anota la interdicción de la ciudad? La medida de interdicción se notifica por oficio, que sale librado desde el juzgado, a Migraciones, Gendarmería, Policía Federal, Prefectura, a todos los organismos que están vinculados, Camineras, a la Jefatura Policial. En general se manda a todos los sectores donde hay salidas, ya sea fronterizas o interprovinciales. Hay un sistema en los cuales se conectan directamente a través de la policía. Si uno de los padres se lleva al chico de acuerdo al régimen y no devuelve, bueno, ahí había un pedido de reintegro, Robert, ¿sí? Que es otro tema ya muchas veces como cautelar. Pedido de reintegro, averiguación de paradero. La averiguación de paradero no es una medida cautelar, pero sí es una resolución judicial que es habitual como primer medida en esos casos que vos estás planteando. Si les parece, hablamos un poquito del divorcio, ¿sí? Una de las principales, como les decía antes, no solamente en el proceso de divorcio, sino en los procesos de familia, sino en la mayoría de los procesos, tenemos dos tipos de protecciones: protecciones de las personas y protecciones de los bienes o de otros intereses de las personas. Pues en el divorcio vamos a hablar así, un poco separado respecto de las personas y respecto de los bienes, porque tienen algún tratamiento específico. Cuando ustedes presentan el divorcio ahora actualmente, que tienen que acompañar el pedido concreto, ya sea unilateral o si lo hacen en forma conjunta, si es en forma conjunta no habría inconveniente, porque se presupone un acuerdo que luego puede desvirtuarse, pero en principio funcionaría así, al menos en el vínculo entre las partes. Pero en la mayoría de los divorcios con presentación unilateral, uno de los puntos, en virtud de las circunstancias personales y económicas de cada una de las partes, una de las principales medidas cautelares que se peticionan en la demanda es el pedido de fijación de una cuota alimentaria a favor, en este caso, mientras dure el proceso, de la peticionante. En este caso puede ser la mujer o puede ser el hombre, ha habido de los dos. Esta fijación de cuota alimentaria dentro del proceso de alimentos, del proceso de divorcio, tiene carácter específicamente restrictivo, y eso lo dice el artículo 434 del Código Civil Comercial, y está limitado o vinculado con aquellos requisitos en el caso que quien lo peticione va a tener que demostrar la necesidad, ya sea por padecer alguna enfermedad, carecer concretamente de recursos. También es restrictivo porque la fijación de esta cuota alimentaria, obviamente, mientras dure el proceso, nunca va a poder ser, incluso posterior también, nunca va a poder ser mayor cantidad de años fijando cuota alimentaria que los años de matrimonio. Y la fijación de una cuota alimentaria o la cuota alimentaria no procede si se está percibiendo o se ha percibido una compensación económica. Esto es importante, ¿sí? Ustedes, durante la tramitación del divorcio, pueden presentar una propuesta respecto de acuerdos por bienes, por hijos, pedir una compensación económica dentro de la propuesta que puede ser aceptada o no. Y prosperará el divorcio, se dictará la sentencia, se puede fijar la cuota provisoria alimentaria, pero si después ustedes inician una compensación económica y esa compensación económica prospera, ya sea en relación a un canon o una renta vitalicia o a un bien, la cuota alimentaria fijada cesa, ¿sí? Que quede claro eso. Y hablando de compensación económica,
Ahora seguimos luego con el divorcio. La compensación económica también es uno de los puntos vinculados con los efectos del divorcio, pero también se promueve en forma autónoma en caso de que no se haya podido acordar o en este intercambio de propuestas entre las partes no se haya podido arribar a un acuerdo respecto a la compensación, entonces se deberá iniciar. Hay dos medidas que son usualmente peticionadas como cautelares en las demandas de compensación económica. Una es la fijación de alimentos provisorios. Si no se pidió en el divorcio, se puede peticionar la fijación de una cuota de alimentos provisorios hasta, esto va a ser, como les decía antes, hasta que se resuelva la compensación. Hay algunas cuestiones vinculadas con otro usual pedido. Yo les voy a dar mi opinión, pero mi opinión como lo hacía como abogada, no les puedo dar mi opinión como juez, pero bueno. La fijación la petición cautelar de alimentos provisorios en la compensación y hasta que se resuelva, entiendo que puede prosperar. Por supuesto, acreditándose estos extremos y por supuesto va a estar vinculada a las resultas de esta resolución y siempre que no haya ya fijado en materia del divorcio. Pero otra cuestión, otra medida que se peticiona usualmente es el pedido de fijación de compensación cautelar. ¿Ustedes lo han visto? ¿Lo han visto en alguna demanda? Pues bien. Hay muchas demandas que se peticiona que cautelarmente el juez, hasta tanto resuelva la cuestión de la compensación, fije una suma a cuenta de compensación económica. Personalmente, hay juzgados que han hecho lugar en la provincia y fuera de la provincia también, lo consideran a cuenta, entiende que deben acreditarse absolutamente los fundamentos de esa petición y obviamente con un límite temporal. Personalmente, yo he contestado muchos de estos, si hay divorcio y no está enferma, creo. Ahora lo vemos, Telma. Interrumpo así porque me aparece el cartel con el texto, por eso me distraigo. Les decía que en relación a los alimentos provisorios una cosa, pero otra cosa es el pedido de compensación cautelar. Casi les diría compensación provisoria, podría llamarse. Yo pienso, y de hecho lo he contestado en muchas peticiones como abogada de parte, ¿qué pasa si se desestima? Si el juez me fija una compensación cautelar, supónganse, una suma hasta que se resuelva, y después se la desestima la demanda. ¿Qué hay? ¿Me la va a devolver? ¿Hay un enriquecimiento ilícito? Ahí habría que verlo. Hay un fallo, que después si quieren se los paso, no lo tengo acá, pero sí lo tengo en el juzgado, que es muy interesante, en el cual un juez de Rosario desestima un pedido de compensación, pero hace lugar a una elaboración muy interesante, lo transforma en una indemnización por enriquecimientos incausado. Así que es interesante, después se lo paso, pero no es materia de esto, pero se los recuerdo para que me lo pidan. Algunos de los que le interese, cuando tengan que pedir una compensación y se les rechacen, subsidiariamente pedir un enriquecimiento incausado viene muy bien. ¿En el caso de una ama de casa? El caso este, sí. Es un caso de una ama de casa y el señor era gerente de una empresa X. Es un fallo de Rosario muy reciente, muy reciente. Y muy interesante, pero bueno, no es materia. No nos vamos a dan alimentos por ama de casa. No. Específicamente transforma una compensación cautelar en una indemnización por... Es una cosa media rara. Lo leí hace muy poquito, así que no quiero decirles mucho más porque no lo estudié detenidamente, pero me pareció muy interesante para ofrecer subsidiariamente a la compensación económica, que es otro tema. ¿Sí? Volvamos a las cautelares, si les parece. Está pelado. ¿Cómo? ¿Está pelado? Ah, bueno. Si lo apelaron, veremos entonces qué resuelve. Porque es un invento, hizo un invento el juez. El juez hizo un invento. Ah, bueno, lo vi así, me sonó interesante la elaboración, porque el enriquecimiento incausado es parte a veces de cómo compensar
el desequilibrio, cuando no se pueden probar aportes, bueno, cuestiones más técnicas que después veremos que en casos concretos. Vinculado con el divorcio, obviamente, y dentro de sus efectos, la liquidación de la comunidad de gananciales. El Código Civil y Comercial, entre muchos otros artículos, trata específicamente, como materia de fondo, cuestiones de forma. Ustedes van a ver, como yo les decía antes, que el artículo 722 del Código Civil y Comercial y los subsiguientes hablan de todas las medidas previsionales que se pueden peticionar desde como efecto del divorcio respecto de la liquidación de la comunidad de gananciales. Obviamente estas medidas son medidas a petición de parte. La mayoría de las cuestiones patrimoniales, el juez no puede actuar de oficio sino a pedido de parte. Así que es importante, si ustedes actúan como van a iniciar un pedido o una liquidación o una determinación de bienes de una sociedad ganancial o una comunidad, prever cuáles son las medidas que ustedes requieren para que eso prospere y proteger los bienes, porque tenemos dos tipos de medidas en estas cuestiones vinculadas con las comunidades gananciales. Y hablamos de matrimonio específicamente, en algunas poquitas cuestiones se asocian a la unión convivencial, pero lo dejamos aparte. Tenemos dos tipos de medidas. Medidas para individualizar bienes, muchas veces su cliente no tiene ni idea de que tienen. No saben porque él manejaba o ella manejaba las cuestiones, yo estaba en casa o no tengo ni idea de qué hay. Sé que hay un autito y la casa y después nada más. Entonces hay medidas que ustedes van a peticionar ante estas situaciones como abogados, en los cuales van a requerir que se individualicen cuáles son los bienes que van a integrar esta comunidad. Muchas veces se inician directamente liquidación de sociedad. Yo digo de conyugal, pero no es conyugal, es de gananciales. Liquidación. Pero previo tengo que determinar los bienes. A veces se tienen que frenar las liquidaciones porque tenemos que hacer incidentes de calificación de bienes, incidentes de determinación de bienes. Entonces es importante que ustedes puedan, como medidas, preverlas con antelación a iniciar la demanda o dentro de la demanda, o la contestación también, por supuesto, que son las medidas de individualización de los bienes y medidas de inmovilización de bienes. Esto es muy importante. Inmovilizar bienes, si los conocen, obviamente, o las dos cosas. Una vez conocidos, inmovilizarlos. ¿Cuáles son las medidas clásicas de individualización de bienes? Es el inventario, compulsa de libros, informe de dominio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya lo saben. Un vedor, sabemos que hay una sociedad, pero yo no sé si él es socio, presidente, empleado, qué plata hay, oficios a los bancos, bueno, todo eso son medidas que ustedes pueden peticionar, ya sean como diligencias preliminares o como cautelares dentro de la misma liquidación. Y las medidas clásicas de inmovilización de bienes son, el obvio embargo, secuestro, si fuera automotores, motocicletas, vehículos, y la inhibición. Tenemos múltiples más. El administrador judicial también se puede designar. También esto se asocia con la separación de bienes y esto mismo también con la liquidación en virtud de la nulidad de matrimonio, ¿sí? Los efectos de la nulidad matrimonial y los efectos del divorcio son muy similares respecto de los bienes, ¿sí? Previsiones de contratar, provisiones, bueno, toda la batería de medidas cautelares habidas y por haber, ustedes las pueden peticionar. Sobre todo aquellas vinculadas con la individualización de los bienes. Eso es muy importante que ustedes hablen con sus clientes, indaguen y si no tienen ni idea, antes de presentar la demanda, pedir informes o pedirlos directamente como una diligencia preliminar o como cautelar, ¿sí? Eso es, en principio, relativo a alguno de los bienes. Separar muy bien los dos tipos de medidas. Insisto en esto porque a veces se peticiona el embargo y no sé qué embargar, porque sé que hay una casita en acompañar los dominios, sí, a veces no tenemos su cliente no tiene ni el dinero suficiente para peticionar estos informes, es así. Tendrán que pedirlo con beneficio, litigar sin gasto, y tratar de ofrecer sumariamente, en estos casos sí, la información que ustedes puedan respecto de la existencia de estos bienes,
¿sí? Aunque sea sumariamente. Relacionado también con el divorcio, dentro del trámite de divorcio, pero aún así, en forma autónoma también, tenemos la atribución de la vivienda familiar. Muchas veces se peticiona esta medida en el divorcio, o incluso también dentro de la liquidación. ¿Para qué? Para que hasta tanto se resuelva esta liquidación o se partan estos bienes, uno de los dos cónyuges puede atribuirse la vivienda. Generalmente, ustedes ya saben que la vivienda se prioriza el cónyuge que esté con los hijos, etcétera, etcétera, cuestiones de salud. Y también la contracara o la otra lado de la moneda, la exclusión del hogar. Cualquiera de estas dos se pueden peticionar en forma autónoma, como medidas autónomas, o dentro de cualquiera de estos procesos. La exclusión del hogar, en principio, y ustedes la van a vincular mucho con los procesos de violencia, porque generalmente la exclusión del hogar está asociada con quitar al violento o del inmueble donde está viviendo la familia. En esos casos se decreta inaudita parte. Pero hay otros casos en los cuales, dentro del marco de un divorcio, de una liquidación de la sociedad ganancial, se tiene que atribuir o excluir al otro. ¿Por qué? Porque es un bien propio y se puede probar sumariamente y el otro tiene otros bienes, o porque dentro de ese bien funciona en un emprendimiento de la actividad laboral de uno de ellos y se prueba. Entonces también se pueden peticionar la exclusión de hogar, no solamente vinculado con las situaciones de violencia, sépanlo. Básicamente, y muy a vuelo de pájaro, estas son las medidas cautelares más importantes dentro de los procesos. Por supuesto, les vuelvo a repetir, deberíamos ver o hacer una charla específica sobre liquidación de la sociedad, porque da para casos prácticos múltiples y vericuetos múltiples respecto de la aplicación de cautelares, y cautelares muy interesantes. Pero bueno, vamos a hacerlo bien corto porque sí les quiero contar un poquito de los procesos que son los más abandonados por los letrados, que son los procesos de determinación de capacidad. Ya son las 8 y no quiero aburrirlos y tampoco quiero dejar de contarles el caso. ¿Sí? Eso jamás, aburrirnos nunca. Y ya sí, ya. Para mí es como viernes hoy. Para mí es como viernes, mañana es sábado. Así que no quiero que vayan a descansar un ratito. En los procesos de determinación de capacidad, para el que no conoce o nunca tuvo uno de estos procesos, son aquellos en los cuales el juez debe determinar si esta persona para determinados actos requiere ayuda, apoyo, o puede valerse por sí mismo. Si tiene disminuida su capacidad para algunos actos, para todos, o si se le debe designar un curador a los bienes o un apoyo respecto a sus actos diarios. Básicamente esta petición, que como yo les decía muchas veces, es un aspecto laboral medio abandonado por los letrados, pero que hay un montón y que genera honorarios interesantes. Se los digo a modo de interiorizarlos en los procesos de capacidad. La verosimilitud de cualquier medida cautelar la van a dar y va a surgir ya no tanto del vínculo, sino de los certificados médicos que se tengan que acompañar al inicio de esta acción. Las medidas cautelares que se decretan en los procesos de determinación de capacidad van conjuntamente con la apertura del proceso, van de la mano de la apertura del proceso. Por eso yo les digo que son prácticamente de oficio, inaudita parte, absolutamente todos de ellos. Y acá sí tenemos también, como hablábamos antes, diferenciados aquellas medidas que son respecto de la persona, de aquellas medidas que son respecto de los bienes de esta persona, ¿sí? Respecto de los bienes de esta persona, obviamente la primera medida que se decreta, pese a que todavía no conocemos su capacidad y no sabemos si tiene disminuidas sus capacidades, pero sí, de acuerdo al grado que nos den los certificados médicos, el criterio médico, que para eso nosotros tenemos un equipo técnico también que evalúa esos certificados a través del psiquiatra, nos dan un grado, una foto primaria de cuáles medidas debemos decretar respecto de esta persona y sus bienes, si es que conocemos que tiene bienes, pero muchas veces no conocemos
sus bienes. Entonces, la primera medida cautelar que se decreta en estos procesos es la inhibición general de los bienes del causante, ¿sí? Es una medida que no es definitiva. A veces se va variando, o sea, se inscribe como provisoria, pero que puede ir modificándose y puede levantarse constantemente a medida que se tenga que ir vendiendo o disponiendo de bienes del causante a lo largo del proceso, ¿sí? Otra medida cautelar que se decreta de oficio o a petición de parte también es la designación de un curador de los bienes. También puede determinarse un inventariador de los bienes, si es que no lo conocemos todavía. Muchas veces coinciden la misma persona. Puede ser un familiar que se ofrezca o puede ser un abogado que se sortee de la matrícula, o en algunos casos el curador va a ser el curador oficial en caso que no haya familia ni tampoco haya bienes suficientes como para solventar los gastos de un honorario de un abogado particular de sorteado. Como les decía antes, las medidas cautelares estas se inscriben como definitivas, pero se van levantando parcialmente a medida que se tenga que necesitar, siempre con autorización judicial, obviamente. El curador de los bienes, o inventariador también, que como les decía coincide, generalmente es cuando es muy notoria, se designa cuando es muy notoria la imposibilidad de la persona o del causante de administrar sus propios bienes. Hay muchos casos de dilapidación, han donado, han firmado documentación. Esto pasa mucho en los hogares. No es una denuncia ni mucho menos, pero personas que no tienen familia y están en un hogar o a cuidado de alguien y aparece ese bien que nosotros pedimos el informe 2 días antes de que se inicia la determinación de capacidad, vendido, donado a precio vil a X persona. Ni hablemos de eso, es un tema aparte. Carancheo. No sé si vieron. Sí, Telma. Otra medida que se toma es la de que si dispone o de un sueldo, una pensión en una caja de ahorro, la limitación de hasta un monto mensual que puede retirar de esos saberes. Sí, eso se hace prácticamente después de la primera entrevista con él, con el causante, ¿sí? Y con una primera intervención del equipo técnico para poder ver el grado de manejo que tenga respecto de sus propios bienes. Por supuesto están las otras medidas también, las que conocemos, inventario, embargo, también muchas veces se hace depósito de bienes. Hay un caso que tenemos en el juzgado que la señora con una capacidad muy disminuida tenía en su casa cheques de viajero, guardaba muchos cheques de viajero, y uno de sus sobrinos, la señora empezaba a escribir atrás como si fueran, vieron, para anotar almacén y eso, y eran los cheques de viajero. Desconocía a la señora la validez de ese instrumento, como si yo escribiera atrás de un, no sé, de una acción. Entonces se ordenó cautelarmente que esa documentación, a través de un funcionario del juzgado, sea depositada en la caja fuerte del juzgado, y así está. De algunos con la inscripción de tomate, 2 kilos de tomate, números de teléfono y demás. De estas cosas hay múltiples, ustedes se imaginan en materia de capacidad, hay de todo. Y ahora sí, vamos a ver, por último, las medidas cautelares respecto de la persona. Y respecto a la persona, y esto por supuesto está muy vinculado con su grado de alteración, de deterioro o de lo que surja de los informes técnicos del equipo técnico o de los propios terapeutas o médicos que traten con esta persona y su historia clínica. Generalmente las medidas cautelares que se dictan y que son de oficio son el traslado para evaluación por guardia. Esto es un clásico de los turnos, de los teléfonos de turno, pero es una medida cautelar para proteger a la persona, para terceros. Y por otro lado, la internación. La internación prácticamente es ante el peligro inminente. La medida de internación, de acuerdo a la ley de salud mental, es una medida de carácter sumamente excepcional y casi en extremis, y obviamente depende, en el caso del juez, del criterio médico y exclusivamente, porque la internación
puede ser que la persona haya cometido determinados actos, pero si médicamente no se determina la necesidad de la internación, esta medida cautelar no prospera. Muchas veces es también a petición de la asesoría, o de la defensoría, o de la curaduría, ¿sí? Que nos informan determinadas circunstancias que han pasado en una vivienda, que un causante aparece trajeado, con una soga en el cuello, y determinadas situaciones que, les vuelvo a repetir, son medidas cautelares que generalmente se determinan en los turnos de violencia familiar y salud mental. Los turnos que funcionan en familia y fuera de familia son específicamente y concretamente atribuidos a violencia familiar, y la segunda cuestión importante, que es salud mental. Así que bueno, esas a grosso modo un pantallazo por los procesos de familia y las medidas cautelares más utilizadas. Obviamente nos quedan un montón más, un montón de procesos, hay un montón de cuestiones relativas a niñez, respecto de guardas, adopción y medidas que se pueden peticionar. Por ejemplo, en las adopciones es interesante que, si ustedes son abogados que inician adopciones, ya sean de integración o medidas de adopción cuando ya tienen una guarda preadoptiva, que como cautelar peticionen el cambio de nombre. Se puede peticionar el cambio de nombre perfectamente. ¿Por qué? Porque a veces el chico está en el colegio y tiene que esperar la sentencia, cuando ya lo conocen con el nombre que después van a peticionar que peticionan ya en la demanda, se lo inscriba luego de la sentencia adoptiva. Yo cautelarmente los cambios de nombre es una de las medidas que recomiendo peticionar en las adopciones, sobre todo en la de integración. Si les parece, salvo que tengan alguna pregunta concreta, si no, les cuento rápidamente el caso, que sobre todo lo que les quiero leer es un parrafito de la procuración, es un caso de la Corte, y les va a interesar porque son dos mediáticos, y están vinculados con las medidas cautelares, un poco con todo lo que hablamos hoy, ¿no es cierto? Pero una cuestión muy importante en los procesos de familia, y sobre todo cuando están involucrados niños menores de edad, es la publicación de fotos. Publicación en Facebook, en redes. Nos parece algo súper habitual, nos parece algo lindo, pero cuando hay un conflicto de familia y cuando arde todo, hasta la foto más chiquita que aparezca con la ex, puede llegar a ser una batalla campal, y este es el caso. Permítanme que voy a agarrar el fallo, que lo tengo acá, lo separé porque se los quiero leer textualmente. Concretamente el caso... ¿Es Neumann? ¿Cómo? No. No es el... Ah, mira vos. No, símil te diría, pero lo van a poder asociar. Guandanara. No podría decirlo, doctora Jara. No podemos los nombres. No puedo decir los nombres, pero se los cuento para que ustedes lo comprendan. El señor... No se puede decir el nombre de los niños, pero no se puede decir el nombre de los las grandes partes. sí se puede decir. No, en este caso no, doctora Jara. En este caso específicamente no se puede decir el nombre ni de las partes. Y ahora le voy a explicar por qué. Por eso no lo voy a decir bien. Majo, lo estamos grabando, así que lo dejo a tu criterio. El tema es así. El papá de 3 niños, peticiona divorcio, escándalo, intrusos y todo lo habido por haber que ustedes puedan creer, se imaginarán, peticiona cautelar, como medida cautelar a través de su letrado, que la mamá de los niños se abstenga de difundir, publicar, hacer apariciones, mostrar fotos y comentarios respecto no solamente de su vida privada, sino de las que tenían con la persona, con el señor, de hablar de su familia y exhibir cuestiones relativas a los hijos, fotos, videos, no solamente de sus hijos en común, sino de sus hijos propios. Bien, esta es la petición, y la peticiona con, además, la pidió ante el incumplimiento de fijación de astreintes, que esto es muy habitual en las medidas cautelares. Ante el incumplimiento pidan un apercibimiento, y si no lo fija el juez, pero uno de ellos son las astreintes.
sobre todo en los regímenes de comunicación, pidan astraintes. La fijación de astraintes y en caso de continuar el incumplimiento, la elevación al fuero penal. Pues bien, el juez de primera instancia, inaudita parte, y analizado lo de público y notorio, hace lugar a la petición del señor y de su abogado, y por supuesto lo fundamenta en el derecho a la intimidad, la preservación de los niños, niñas y adolescentes, bla, 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 bla. Y fija para todo aquel que mencione a partir de ahí, no solamente las partes, sino los medios, etcétera, etcétera, unas 30 de $50.000 diarios. Ahora bien, el juez, al momento de resolver, da cuenta de que este pedido de medida cautelar era una medida en sí, una medida autosatisfactiva, y así lo dice. Relata, hace todo un reconto respecto de la diferencia entre cautelar y autosatisfactiva. Esta medida, concretamente, no accedía a un proceso principal, ¿sí? Ya se había terminado absolutamente todo lo que era materia de divorcio, bienes, etc. Eso era concreto y se agotaba en sí misma en la abstención de la publicación y hablar, etcétera, etcétera, en los medios. Por supuesto, la señora apela con una reconocidísima letrada de Capital, dice que se le violó el derecho de defensa, de que se le coarta la libertad de expresión, censura, etcétera, etcétera, y específicamente hace hincapié en la necesidad de que en el fuero de familia, porque esto se presenta en materia, está vinculado con fuero de familia, al principio de bilateralidad de las medidas cautelares, que se había transformado, como hablamos, de acuerdo a lo resuelto por el juez, en una concretamente autosatisfactiva. Entonces habla, por supuesto, apela al tema de las astraintes y varias cuestiones más. La Cámara confirma el fallo del juez de primera instancia y va a la Corte. En la Corte, el procurador hace un excelente, yo me lo leí y les digo la verdad, uso un montón de cuestiones de estas para fundamento, porque hace un excelente reconto no solamente de la causa, sino de los derechos involucrados y tutelados, y de la necesidad o no de la bilateralidad respecto de las medidas autosatisfactivas, cautelares, etc. Y por supuesto, en este caso concreto, lo que más prioriza es el derecho y el deber de cuidar a estos chiquitos, muy chiquitos por entonces, que estaban ventilándose sus cuestiones, incluso las cuestiones de entre sus propios papás, y no en buenos términos, en todos los medios, y que también se hablaban en los colegios, y bueno, cuestiones. Hace un reconto excelente respecto de la bilateralidad o no, y cuándo el juez debe decretar una medida cautelar y cómo la debe peticionar la parte, y cómo, bueno, analiza un poco todo esto. Y concretamente, y esto se los voy a leer específicamente, dice, de ello se sigue la conveniencia de adoptar, como lo hizo el juez Acuo, una medida autosatisfactiva que, a diferencia de las medidas cautelares clásicas, exige precisamente una mayor probabilidad de que sean atendibles las pretensiones del peticionante, es decir, sin que baste la mera apariencia del derecho alegado, y constituye un proceso autónomo capaz de agotarse en sí mismo, es decir, sin resultar accesorio de ningún proceso posterior. Esto lo toma de las palabras de Aida Kemmelmacher en una publicación que se llama La medida autosatisfactiva, en un libro de Peirano. Es decir, ¿cuándo el juez debe o no utilizar y cuándo es bilateralizado una petición cautelar? Ahora bien, ¿qué dice la Corte? Esto es parte de lo que dice la Procuración. En la Corte hay un voto disidente, pero la Corte, por supuesto, a lo que dice la Cámara, la letrada renombradísima, interpone un recurso extraordinario. Y este recurso extraordinario es el que resuelve luego la Corte con este dictamen que en parte
la Procuración, por supuesto, peticiona que sea rechazado el recurso, el extraordinario. El fallo, en el voto de Coan, ella dice que el principio de bilateralidad y de contradicción en materia de familia debe priorizar. Ahora bien, el resto de los ministros, de Negri, el voto importante es el de Negri y el de Lázari, hablan que en cuestiones de familia y habiendo intereses de menores de edad vulnerados y puestos en juego, el interés tutelado y el daño irreparable que puede causar esta exhibición, en este caso concreto, requiere de una decisión urgente, inaudita aparte. Entonces, hubo como una especie de debate respecto de eso, pero en principio la Corte sostiene lo que dijo el juez de primera instancia y la Cámara. Así que en ese sentido, por supuesto, habla que en cada caso concreto esto no lo podemos aplicar a todos, ¿no es cierto? Pero en el caso concreto, la bilateralidad, el traslado por plazos muy abreviados o no, queda a criterio del juez, pero el juez no puede decir, no puede sacarlo de la nada, tiene que tener elementos suficientes e intereses, que en este caso era la libertad de expresión de la mamá contra la vulneración de absolutamente la intimidad de estos niños. No, ya no era ni siquiera la del papá, era de los niños, ¿sí? Y no solamente los hijos en común, sino de los hijos de sus otras parejas. Así que bueno, un poco esto, yo después se los paso el fallo para que lo lean, es muy interesante, es del año 2016. La abogada prestigiosa no lo contó en los medios que perdió el juicio. No, y viste que no hablaron más por los $50.000 diarios, pero no se habló más. Claro. Ella se cumplió. Por eso no lo había que ir a París a buscarlos. Me parecería. Al PSG. Por ejemplo. Bueno, así que un poquito era esto lo que yo les quería contar. Espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta o lo que necesiten, cuenten conmigo. Tienen mi mail, tienen mi teléfono, mi contacto. Cuestiones personales de trámites que tengan ante el juzgado número 1, no, por favor. Ahí no puedo decir nada. Pero estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten, ya sea ahora o cuando quieran. Verónica tiene mi teléfono, mi mail. Bueno, la mayoría ya me conoce, sabe dónde estoy y lo que necesiten, y si tienen alguna duda, con todo gusto estoy acá para ayudarlos. O por lo menos decirles mi opinión, si no es del juzgado 1, aclaro. Y muchísimas gracias por escucharme. Gracias a todos. No, un placer. Tenemos preguntas, podemos hacértelas, tenemos en el canal de YouTube y acá en el chat. Bueno, y por supuesto, si puedo responderlas, con todo gusto. Sí, seguro. Y por supuesto, ya quedás comprometida, después organizamos con Federico Martínez Bordaisco, que es el director de la unidad de graduados, la fecha que a vos te quede cómodo para las medidas cautelares en la división de la sociedad conyugal, ¿te parece? ¿Cómo no? Tema interesantísimo, me encantó. Bueno, vamos con las preguntas. Sí. A ver. Una pregunta que no tiene que ver con la medida cautelar, pero me parece que fue un disparador. Yo te cuento que acá hay muchos alumnos de Zoom que ya tienen el oído agudizado como el mejor psicólogo de Mar del Plata. Escucharon por ahí que vos dijiste, miren, si no hay abuelos, pueden ir contra, y dicen, bueno, a ver, ¿contra quién? ¿Contra quién? Parientes afines, pareja del papá, pareja de la mamá, afines son padrastro, madrastra, por ejemplo. No un tío. Un tío también, contra un tío sí, hubo sentencia. Se tiene que acreditar que no hay otro pariente, o sea, la necesidad principal es satisfacerle el alimento al niño. Veremos quién responda. Pueden ser hermanos mayores, padres, conjunto, se agota lo que haya. Genial. Bueno, pero concretamente el código, yo por eso les decía que concretamente el código habla específicamente del embargo de bienes de terceros en el caso de los abuelos. Pero se aplica supletoriamente las normas, chicos. Mariana, cuando vos nos decís, bueno, el código no lo prevé, se aplica supletoriamente, ¿esto es un criterio de tu juzgado o es un criterio del Departamento Judicial de Mar del Plata? ¿O general? No, se aplica en casos, no solamente en mi juzgado, se aplica en general, por lo menos en provincia de Buenos Aires. Cuando vos tenés situaciones análogas, no necesariamente, por supuesto puedes declarar la inconstitucionalidad o la anticonvencionalidad de una norma para adaptarla a tu caso concreto, eso lo hace por supuesto el juez al resolver,
pero la interpretación que puede hacer el juez tiene que ser integral de todas las normas que estén dando vueltas. Y ustedes saben que en familia no solamente nos manejamos con el Código Civil, nos manejamos específicamente en cuestiones alimentarias con por lo menos les hablo de mí, los tratados internacionales de derechos humanos, la Convención de los Derechos del Niño, las leyes sobre la 26061, todo aquello que garantice el acceso a esa cuota alimentaria. Y no me importa contra quién, básicamente les digo. Pero por supuesto, los primeros obligados son los papás, pero acá, subsidiaria o no subsidiariamente, eso es materia de discusión también. Están los abuelos, están los tíos, están los hermanos, está quien esté. Eso es lo que pienso yo, ¿eh? Bien, vamos con otra pregunta. ¿Puede pedirse como medida cautelar el cambio de guarda en caso de reiterados impedimentos de contactos por una de las partes? Sí, claramente. Recientemente en un caso, de eso sí se los puedo contar porque es un caso del juzgado que no lo voy a decir, se fija un régimen de comunicación en diciembre. Durante la feria, con todos los jueces de feria se incumplió, denuncia incumplimiento, denuncia incumplimiento, denuncia incumplimiento, la mayoría, en las resoluciones de los regímenes de comunicación, personalmente, fijo siempre las 30, ¿sí? Adelanto ya unas 30. Entonces, los jueces del turno fueron citando para intimando el grado que sigue, aplicando las 30, hasta que volvió a mí en febrero y cité a la incumplidora, no concurrió, no se presentó, etcétera, etcétera. Dije una audiencia con las partes previo a resolver, y como no se presentó, se resolvió el cambio de guarda y la elevación a la justicia penal por la desobediencia. Perfecto. Roberto, ¿querés hacer tu pregunta si te escuchamos? ¿No? ¿Te la leo yo? ¿Estás tímido hoy? Bueno, la leo. ¿Qué pasa, Roberto? Corrió, debe haber corrido el fin de semana y es un hombre atleta. Sí, corrió. Doy fe porque vi publicaciones que ha corrido. Bueno, la leo. Si uno de los padres se lleva al menor de acuerdo al régimen de comunicación y no lo devuelve, ¿cuáles serían las medidas a tomar? Bueno, un poco, primero les aclaro, cuando ustedes hablen de niños, no digan más digan menores de edad, siempre, no hay más menores ni mayores, hay menores de edad. Entonces, si vos, en el caso que vos estás planteando, Robert, si uno de los papás ve que no se lo trae en el horario, que no se lo trae, llama, no te atiende, tenés dos opciones. Podés hacer la denuncia, podés llamar al teléfono del turno para que traten de ubicar al niño y el juez del turno o el juez de trámite, si es en horario hábil, tendrá que agotar las instancias para ubicar al niño con los teléfonos y los medios que tenga, y si no, se tendrá que decretar una averiguación de paradero del niño y de los papás. Se designa a la trabajadora social para dar todo un rastrillaje, se da intervención a la policía, al 102, te digo todas las medidas que se toman conjunta con eso. Y ahí sí también las medidas son las si tenés conocimiento de que pueda tratar de salir de la ciudad, del país o de la provincia en este caso, se puede decretar también la interdicción conjuntamente con la averiguación de paradero, la interdicción de salida de la ciudad o de donde sea. Esas son básicamente las primeras medidas que se toman casi al minuto de que se llama. Casi en los turnos se hace eso. Perdón, Mariana. Sí. Y si a pesar de todo esto desobedece y no lo quiere devolver, ¿qué pasa? Una cosa es que desobedezca y otra cosa es que no la encuentres. Si vos sabés dónde está y la encontrás, supongamos que se sabe el paradero, dónde está y todo. Se la intima, y si no lo trae, se manda, en el caso que hubiera niños, a la fuerza pública. A la policía no, al 102. El 102 es el organismo que se encarga del traslado de los niños en riesgo, en este caso sería en riesgo. Puede estar asistido por la policía, pero la policía, ustedes sepan que no puede trasladar menores de edad. Entonces, sí o sí va el servicio del 102, que es el equipo que laburan muy bien y que el pobre lo llamamos a cualquier hora. Y se apersonan y rastrean y tienen los elementos y la capacitación necesaria para que no sea traumático para el niño, que es lo más importante, porque prácticamente no podemos ir con la policía y meterlo en un patrullero al chiquito. Se hace todo un trabajo con
absolutamente cuidado respecto al niño, y bueno, después se verá más adelante con el adulto, ¿no es cierto? No sé si te respondí. Gracias. ¿Sí? Buenísimo. Sí, Vero. Nomás te hablar, Roberto, me parece muy bien. ¿Puedo preguntar algo con respecto a esto? María Eugenia, sí. Sí, María Eugenia, sí, perdón, pero... María Eugenia. ¿Cómo estás? Vos sabés que pregunto, el legitimado en ese caso, ¿es el otro progenitor o pueden ser los padres, o sea, los abuelos del niño? Con quien ejerza la guarda o el cuidado. Pero cuando la guarda está en cabeza de la madre, pero la que desaparece es la madre con uno de los menores, y el menor está bajo tratamiento médico y viven en casa de los abuelos. ¿Podría haber, o sea, se actúa de la misma manera? ¿Está legitimado? Sí, está legitimado porque acá el riesgo es el del niño, no interesa Total. que puede denunciar cualquiera. Bien. El tema es que el niño esté en riesgo, ¿sí? Con quien esté. Bien, y te consulto porque... Puede denunciar un médico, puede denunciar un maestro, puede denunciar un vecino, puede denunciar el abuelo, ¿sí? Yo me encuentro en otro departamento judicial y cuando, bueno, por una cuestión específica que sucedió, acá nos hacen acudir a la policía, y escuchándote, digo, no es necesario levantar una denuncia, por lo que veo, ¿no? No, un simple llamado al turno, no sé en otras jurisdicciones, nosotros en Mar del Plata tenemos un teléfono de guardia permanente de los juzgados de familia y también del 102, que es un teléfono, que es un organismo administrativo, ¿no es cierto? Pero, ¿de dónde estás vos, Eugenia? Es Departamento Judicial de Azul, específicamente Olavarría. Sí, tienen que tener eso, el turno seguro, el turno es obligatorio, vos podés llamar al teléfono del turno del juzgado, Eugenia, en ese caso, a cualquier hora. Bien, muchas gracias. No, por favor, un gusto. Mariana, ¿te acordás de memoria el teléfono o no? ¿O está en la página de la Corte? ¿El teléfono del 102 o el teléfono del...? El del juzgado. ¿Del turno? Sí. Sí. Esperen, están en la página de la Corte de todos los juzgados. Esperen que no sé dónde dejé mi celular. Esperen. No me lo acuerdo porque aprieto la tecla directamente. Los teléfonos de todos los juzgados de turno de toda la provincia de Buenos Aires están en la página de la Corte. Ustedes buscan turno de violencia familiar y ahí están. Pero el de Mar del Plata, por supuesto, les reitero, los llamados son para cuestiones urgentes. No llamen para decir a qué hora presento el bono de IUS, y han llamado para cualquier cosa. Es para realmente situaciones como las que planteamos recién. Desaparición de un niño, situación de violencia, necesidad de exclusión, averiguación de paraderos, salud mental, porque el teléfono de turno es uno solo, con un funcionario que les puedo asegurar que me llama, por supuesto, en forma inmediata, y estamos... El teléfono es 223-550-0425. Bárbaro. Esto está publicado, les reitero, y Eugenia también debe estar el de Azul, el de Olavarría, en la página de la Corte. Bueno, genial. Hay departamentos judiciales que tienen varios teléfonos, nosotros tenemos uno solo. Creo que ya están todas contestadas las preguntas. Muy bien. La verdad que una maravilla. No sé si alguien más quiere aportar alguna duda. No, nos piden si podemos tener acceso a algún fallo relacionado con los afines. Después, Sí, cómo no. Se lo subimos a los... Sí, cómo no, yo te lo hago llegar a vos, de Vero, y ahí te lo pueden pedir a Verónica en el foro o en graduado, ¿sí? No hay ningún problema. Y bien me los mandás, yo se los subo a los chicos en el foro de Derecho de Familia para que tengan todos acceso, ¿sí? ¿Cómo no? Sí, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias, les reitero las gracias y bueno, a disposición de ustedes para lo que necesiten. Gracias, Vero, por la convocatoria. Muchas gracias. Y a ustedes por escuchar. Gracias, Mariana. Gracias, Mari. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Que descansen. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Vero. Chao, Telma. Chao, Roberto. Muchas gracias. Chao, Telma. Chao, chicas. Beso grande para todos. Saludos a todos. Mil gracias, adiós. Nos vemos en la próxima, estén atentos. Chao, Vero. Adiós. Adiós.